C'est une chanson qui nous ressemble. La tercera de nuestras colecciones elegidas para el podcast de hoy es Gucci, uno de los nombres grandes, no de toda la historia del siglo XX, sino incluso de los primeros 24 años del siglo XXI. Su director creativo desde 2023 es Sabato de Sarno, que vino a sustituir al mítico Alessandro Michele, y vamos a hablar bastante de la comparación entre ambos directores creativos en esta colección. Sabato de Sarno ha sido durante mucho tiempo la mano derecha de Pierpaolo Piccioli, director creativo de Valentino, pero anteriormente también trabajó tanto en Dolce & Gabbana como en Prada. En esta colección hemos visto un poco esa especie de eclecticismo que hablábamos el otro día de los años 70 o de épocas de crisis, que es esa silueta interior mini y esos abrigos maxi, ¿no? De largo. Vamos, María Schneider en El último tango en París. Totalmente. Decir que el primer desfile fue bastante parecido a esa propuesta que hace ahora, pero nos gusta mucho esta especie de giro de 180 grados respecto a las propuestas de Alessandro Michele, que era un director de estampados excepcional y que en este caso vemos un Gucci mucho más versátil y más para el día a día. Hoy, de hecho, hemos pasado por delante de la tienda de Gucci de aquí de Madrid y nos han impresionado el escaparate, lo apetecible que eran todas las prendas, ¿verdad? Había un conjunto de short negro que llegaba hasta la misma altura de la chaqueta larga, cruzada, tipo chaqueta smoking, que era absolutamente, para entrar y llevárselo puesto. Que además justamente anticipaba lo que estamos viendo en la colección. Y es muy importante que insistamos en este cambio de 180 grados porque Piccioli en Gucci hizo una transformación. Digo, a quien ha venido a sustituir, hizo un giro de 180 grados en lo que era el Gucci que todos entendíamos por post-Tom Ford, y era prácticamente un poco inexplicable, no que lo hiciese, sino que tuviese ese enorme éxito. Justamente comentándolo, Beatriz ha tenido una genialidad y me ha dicho, pero eso es porque a la generación Z... Claro, es que al final estas marcas lo que quieren es triunfar un poco en alcance en redes sociales también, y sobre todo en la generación Z, porque al final son también de los mayores compradores de lujo hoy en día. Y yo le decía a Pedro que al final, si tú coges a un diseñador que hace cosas convencionales, entre comillas, o coherentes... pues no va a tener éxito en la generación Z. Lo que tienes que contratar, digamos, es un director creativo que haga cosas pues que no tengan sentido, muy mezcladas entre sí. Al final la generación Z tiene una mente asociativa y muy ecléctica porque están acostumbrados en redes sociales a ver imágenes que no tienen nada que ver entre sí durante horas. Entonces, si tú les propones un desfile coherente con una línea estética bonita, elegante, no sé qué, pues les parece aburrido. Pero si les presentas una colección, claro, les poníamos el año pasado en clase, les pusiste, creo que fue a tus alumnos, un desfile de Carven o algo así, o de Lanvin, que a nosotros nos parecía excepcional, de bonito, de elegante, de sofisticado, y claro, todos terminaron allí opinando, diciendo que era súper aburrido, y nosotros no podíamos entenderlo, ¿verdad? Pero bueno, esa debe ser la explicación de todas las marcas que se dirigen a la generación Z, tanto Loewe como Balenciaga, como hace nada Gucci, pues se dirigen a un público que, claro, no tiene nada que ver con cualquier otra generación. Antes de volver a Sabato de Sarno, que es el responsable de esta vuelta a esos orígenes tan bien o tan legendariamente reinterpretados por Tom Ford, decir que justamente Piccioli había, al abandonar Michele, al abandonar la dirección creativa de Gucci, tuvo una especie como de homenaje, no sé, como una especie de homenaje improvisado de muchas revistas de moda, a la cabeza de ellas la mayoría de los Vogues. Ahora comentaremos una pequeña anécdota que es muy importante, en la que rendían de alguna manera tributo a su personalidad, yendo a vivirlo en su casa, en un palacio decorado apasionadamente por él, en el que cuando ves esa atmósfera recargada de objetos bellos, pero recargados, multiculturales, donde lo mismo hay una
chinoiserie, que una cosa renacimiento. Parecía un poco aquella foto mítica de Diana Vreeland, ¿no? En su salón, como todo chinesco, todo lleno de estampados. Yo creo que es todavía más complejo. Sí. Entonces digo que cuando se le ve en su salsa, se entiende mucho más lo que pretendió hacer con Gucci y lo que de alguna manera consiguió. Porque aunque nos llamó mucho la atención su llegada y su repentina desaparición, que tampoco la calculábamos tan pronto, es verdad que todo eso no es una ocurrencia, sino que tiene muchísimo trasfondo de su vida. También, bueno, hablando de él, último detalle, era un personaje que le interesaba muchísimo la literatura y siempre subía los libros que se estaba leyendo para recomendarlos, ¿no? Y el último que yo vi en sus redes sociales fue nada más y nada menos que La montaña mágica de Thomas Mann. Un hombre culto, sí. Que en la moda también los hay. Bueno, decir que De Sarno, al igual que Alessandro Michele, no se enfocaba en estas cosas. De Sarno se enfoca mucho tanto en el color como en la silueta. Y eso hemos visto con esta especie de abrigo sesentero mini, ¿no? Que es un poco más un chaquetón que un abrigo. Que además parece como si hubiese una intuición mágica, porque justamente uno de ellos, del que os pondremos la imagen, se recrea en una mujer con un abrigo corto, tipo chaquetón, cónico, de un color azul, que es como, aun no queriéndolo, un homenaje al Claude Montana que tristemente acabamos de despedir estos días. Es una mujer muy sexy, que exhibe unas elegantísimas piernas cortadas justamente en esos límites ya casi imposibles del decoro, precisamente por unos tailleurs, por unos, digamos, abrigos con estructura de chaqueta, o de chaquetón impecables. Una de las cosas que íbamos a comentar y que hemos visto en esta temporada y en muchas otras es esa tendencia de las maxibotas que llegan hasta el bajo del dobladillo del pantalón, ¿no? Y hemos visto una propuesta muy fuerte por las botas de montar en esta temporada, muy espectaculares. Os pondremos fotos del calzado porque también ha sido yo creo que es una de las temporadas otoño 2024, o sea, otoño-invierno, más potentes en calzado en todas las marcas. En este caso, también decir que hemos visto tanto abrigos largos para cualquier mujer que va a trabajar, como unos vestidos de noche súper seductores y sensuales en encajes, muy espectaculares. Os vamos a dejar fotos porque la verdad que esta es de las mejores colecciones para mi gusto de toda la temporada de otoño. Y aunque no es un diseñador tan centrado en los estampados como Alessandro Michele, sí hemos visto un par de cosas muy interesantes en la colección. La primera es que ha introducido unos patrones que parecen una versión abstracta y bastante gráfica de la pata de gallo, que para el que no lo sepas es ese estampado mítico en blanco y negro. Os vamos a poner una comparativa para que lo veáis. Pero también había un gráfico años 70, un poco Prada, ¿no? Una especie de melancolía también Lagerfeld, en el que se hacía una especie de bordado como si fuese jacquard, pero en realidad la forma era una especie de garza y parecía más bien un papel pintado, pero cuando te acercas a verlo es muy interesante, ¿no? En el preestreno de la colección nos confesó que cada vez se había propuesto una especie de reto, combinar lo que odio con lo que amo, para hacer algo nuevo. Interesantísima confesión, ¿no? De que una colección salga de aquello que odias y de aquello que amas. Pues, por ejemplo, una de las cosas que odia son los bordados y hemos visto, por ejemplo, al principio de la colección abrigos largos con palets bordados desde la cintura hasta el bajo en degradé. Y es curioso que odiando algo tanto hagas un vestido tan bonito y tan espectacular y tan sofisticado, ¿no? Y otra de las cosas que han hecho ha sido en algunos de los looks proponer una gama cromática en un verde que el equipo de Gucci ha denominado podrido, que es mucho menos favorecedor que el rosa ancora típico de Gucci, pero que incluso ha sido muy sofisticado en este caso. Y en cuanto a la gama de color, por ejemplo, hemos visto esos tonos chartres, que es una especie de verde amarillento, como el licor, de ahí viene el nombre. De ahí viene el nombre, cartujo, sí. En francés, chartres. Hasta colores burdeos y berenjena, y ese amarillo que no dejamos de ver en casi todas las colecciones, sí. Y que, aunque el otro día Pedro nos dijese que es un poco la simbología de la locura, no nos deja de parecer un color muy sofisticado y muy elegante. Al menos en este aspecto, porque probablemente el que se identifica con la locura es el Van Gogh, que es un amarillo, digamos, más básico. Sí. Este es un amarillo muy delicado, que estaría entre la vainilla, el flan. Parece un poco un amarillo chino, ¿no? De esos dibujos. E incluso ese amarillo que a mí me gusta tanto, el amarillo Nápoles, lo que pasa que aquí un poco diluido, sí. En acuarela. O en acuarela muy pálido.
Había, naturalmente, otro de los conceptos básicos que hemos visto en la colección, una concesión al encaje, una concesión a las transparencias. Insistimos en que probablemente es una de las colecciones de Pret-a-Porter con el corto más corto. Insistimos además en ese look de María Schneider en El último tango en París, porque había un par de imágenes que literalmente reflejaban ese mundo. Una falda o un short muy corto, unas botas hasta la rodilla y un abrigo prácticamente hasta los talones. También decir, porque ha habido dudas un poco de si era suficiente esta propuesta, que parece que no tiene un tema detrás, y él decía, no tengo un tema, mi tema es la ropa. Y claro, en muchas críticas, como la de Vogue Runway, se preguntaban si esto era suficiente para hacer una colección, no tener una especie de idea sobre una época o una idea creativa o lo que sea, que normalmente, claro, nos han acostumbrado, o bien o mal, no sé, grandes diseñadores como por ejemplo Alexander McQueen a mezclar temas muy interesantes, como yo que sé, la historia de Escocia en el siglo XVIII con los pájaros. Hombre, también hay que recordar que la moda está muy vinculada con el cine y ha habido una huelga de guionistas y a lo mejor muchos de los diseñadores han terminado por aceptar que pueden hacer una colección pero no dotarla de un sentido, que es que dotarla de un sentido también exige un plus de esfuerzo. Y bueno, más allá de las botas de montar que hemos visto en muchísimos de los looks, también hemos visto una reversión de las plataformas slingback que ya propuso de Sarno en su primera colección, que no dejan de encantarnos porque, no sé, tienen ese puntito rompedor en la colección que eleva a las modelos que ya estaban de por sí en una pasarela elevada. Que eso es otra de las cosas que nos ha interesado bastante en esta temporada, y es lo lejos que desfilaban las modelos del público, porque en prácticamente ninguna de las colecciones el público estaba a 2 metros ni siquiera. Estaban todos lejísimos. Por ejemplo, el de Yves Saint Laurent estaban a años luz de las modelos. Pero bueno, también piensan mucho, yo creo, que luego en la reproducción en cámara, ¿no? Es que yo creo que cada vez más es importante el desfile que van a ver las personas que no están allí, que las personas que están allí. De hecho, muchas de las personas que están allí son justamente invitadas para tener la repercusión que se espera entre las personas que lo van a ver no estando allí.